Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver los polinomios y para ello vamos a hacer un pequeño repaso para recordar qué son los términos. Vamos a ver que dentro de los términos podemos tener monomios y vamos a ver qué son los polinomios. También vamos a hablar del grado de los monomios y de los polinomios y para ello tenemos que saber qué es el factor literal. Luego en los siguientes vídeos vamos a ver cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen los polinomios. Entonces, cuando terminemos todo el tema de los polinomios, os dejaré en la descripción del correspondiente vídeo un enlace para que os descarguéis unos ejercicios. Bueno, pues vamos a empezar por ver o recordar qué son los términos. Bueno, pues aquí os estoy mostrando unas expresiones algebraicas. Todas estas de aquí son términos, porque recordar que los términos son una multiplicación de números por letras o variables, que es lo que tenemos aquí. Recordar que un término se tiene que expresar lo más simplificado posible, porque nosotros no podemos simplificar más este término. Si nosotros tuviésemos aquí 6y, bueno, pues sabemos que tenemos 5 por x por 6 por y. Bueno, pues podemos multiplicar los números, es decir, 30 por x por y. Recordar esta nomenclatura, la de A, B, que el punto no se pone. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí realmente. Entonces, todo lo que tenemos aquí son términos. Recordar que ya lo vimos cuando vimos el vídeo de las expresiones algebraicas, que vimos que los términos son multiplicaciones de números por letras o variables, que es lo mismo. Recordar que esto también es un término. Y os acabo de decir que es una multiplicación de números por letras. Bueno, pues aquí es como si tuviésemos un 1, lo que pasa que no se pone, pero 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos el término, porque tenemos una multiplicación de números por letras. Y si tuviéramos un simple número, bueno, pues también es un término. ¿Por qué? Porque esto es como si tuviésemos por x elevado a la 0, porque ya sabemos que x elevado a la 0 es 1, y 5 por 1 es 1. Bueno, pues aquí tenemos un término porque tenemos una multiplicación de números por letras. Ahora bien, ¿qué es esto de los monomios? Bueno, pues nos dice que los términos que contienen variables con solo números enteros no negativos como exponentes se denominan monomios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues recordar lo de los números enteros no negativos cuando vimos los conjuntos de los números reales. Que los números enteros no negativos son los números enteros positivos más el 0. Recordar que el 0 no se le puede considerar ni positivo ni negativo. Y como lo queremos incluir a la lista de los enteros positivos, bueno, pues eso se dice números enteros no negativos. Y esto quiere decir que tenemos números enteros positivos más el 0, porque estamos incluyendo el 0 a la lista de los números enteros positivos. Recordar cuando vimos los conjuntos de los números reales. ¿Qué pasa si queremos incluir este 0 en la lista de los números enteros no negativos? Bueno, pues que tendríamos los números enteros no positivos, para indicar que se trata de números enteros no negativos más el 0. Bueno, pues ya podemos ver que un monomio realmente es un término cuyas variables tienen números enteros no negativos como exponentes. Es decir, este de aquí, ¿es un monomio? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Cuál es el exponente de esta variable? Porque solo tenemos una variable. Ya sabemos que es el 1. Lo que pasa es que este 1 no se pone. Bueno, pues ya vemos que se trata de un número entero positivo, es decir, de un número entero no negativo. Entonces, este sí que es un monomio. ¿Este término de aquí es un monomio? Bueno, pues vamos a ver, tiene una sola variable. ¿Y cuál es el exponente de esta variable? Es el 2, es decir, un número entero positivo. Bueno, pues se trata de un monomio. Este de aquí es un monomio, tenemos dos variables. Bueno, pues vamos a ver sus exponentes. Este exponente, el de la x, es un número entero negativo. Y el de la y le pasa lo mismo. Entonces vemos que no son números enteros no negativos, sino que son números enteros no positivos o números enteros negativos. Bueno, pues este no es un monomio. Este de aquí es un monomio. Bueno, pues vamos a verlo. La A tiene como exponente un número entero positivo y la B también tiene un número entero positivo como exponente porque es el 1. Bueno, pues se trata de un monomio. Este de aquí ya vemos que no es un monomio porque el exponente de la variable, de la única que tenemos, que es la x, es un número entero negativo. Y así con los demás. Este de aquí ya vemos que es un monomio, porque el exponente de la variable es un entero positivo. Y este está incluido en los números enteros no negativos, porque los números enteros no negativos, recordar que son números enteros positivos más el 0. Bueno, pues aquí lo tenéis. Este de aquí le pasa lo mismo. Y luego este de aquí, este término que tenemos aquí, también es un monomio, porque los exponentes de las tres variables son números enteros
positivos, el 1, el 2 y el 3. Entonces vemos que se trata de un monomio. Entonces podemos sacar en claro que todos los monomios son términos, pero que no todos los términos son monomios. Y ya lo hemos visto aquí realmente. Todos estos son términos, y ya sabemos que un término puede ser un monomio o no puede ser un monomio. Entonces sacamos en claro que todos los monomios son términos, pero todos los términos no son monomios, y ya lo hemos visto aquí, este término no es un monomio, y este de aquí tampoco es un monomio. Bueno, pues eso que quede claro, que los monomios son aquellos términos cuyas variables tienen como exponentes números enteros no negativos, es decir, números enteros positivos y el 0. Bueno, pues vamos a hablar ahora del grado de los monomios. Nos dice que, y voy a dejar que se cargue, nos dice que el grado de un monomio es la suma de los exponentes de los factores literales. ¿Qué es esto de factores literales? Bueno, pues aquí nos dice que el factor literal corresponde a todas las letras del término con sus respectivos exponentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya vemos que un término se compone de dos partes, de un número y de una parte que contiene las variables o letras. Bueno, pues este número se llama coeficiente numérico y las partes de las variables se llama factor literal con sus correspondientes exponentes. Y para que lo veáis, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos un término. ¿Cuál es el factor literal de este término? Bueno, pues la parte de las variables o letras con sus correspondientes exponentes, es decir, a elevado a la 3 por b elevado a la 2 por c elevado a la 1. Bueno, pues esta parte se llama factor literal. Es decir, que el factor literal es la parte de las letras o variables de un término, con sus correspondientes exponentes, como hemos visto aquí. Es decir, el factor literal de aquí es y elevado a la 2. El de aquí es a elevado a la 2 por b elevado a la 1. Y así con todos los términos que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos decía del grado de un monomio? Que es la suma de los exponentes de los factores literales. Y ya sabemos lo que es el factor literal. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. ¿Cuál es el grado de este monomio o término? Bueno, pues tenemos que venir a la parte de las variables o letras, que es el factor literal, y tenemos que sumar los exponentes. En este caso solo tenemos una variable, y el exponente es 1. Bueno, pues el grado de este término o monomio es 1. Ahora, ¿cuál es el grado de este monomio que tenemos aquí? Bueno, pues vemos que tiene una variable y que el exponente es 2. Entonces ya sabemos que el grado de este monomio es 2. ¿Cuál es el grado de este monomio? Este ni lo tocamos porque ya sabemos que no es un monomio. Entonces, como digo, ¿cuál es el grado de este monomio? Bueno, pues tenemos que sumar los exponentes del factor literal. Es decir, sumar los exponentes de las variables o letras. Bueno, pues aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 1. ¿Cuál es la suma? Es 3. Bueno, pues 3 es el grado de este monomio. Este de aquí no es un monomio, entonces ni lo tocamos. ¿Cuál es el grado de este monomio? Bueno, pues ya sabemos que es 2, porque solo tiene una variable y el exponente es 2. Entonces podemos sacar en claro que cuando tenemos un monomio con una sola variable, el grado de dicho monomio corresponde al exponente de la variable. Y ya lo hemos visto aquí y lo hemos visto aquí también. Bueno, pues, ¿cuál es el grado de este monomio? Ya sabemos que es 2, porque solo tiene una variable y nos quedamos con su exponente, que es 2. Entonces, el grado de este monomio es 2. ¿Y cuál es el grado de este monomio? Bueno, pues tenemos que sumar los exponentes, porque tenemos más de una variable. Bueno, pues tenemos 1 más 2, 3, más 3 es 6. Bueno, pues el grado de este monomio es 6. Bueno, pues como repaso rápidamente, bueno, pues como digo, un término es una multiplicación de números por letras. Eso es lo que tenemos aquí. Y recordar que un término se tiene que expresar lo más simplificado posible. Y ya sabemos que dentro de los términos podemos tener monomios. Y los monomios son aquellos términos que contienen variables con solo números enteros no negativos como exponentes. Y ya sabemos que los números enteros no negativos corresponden a los números enteros positivos y al 0. Bueno, pues ya hemos visto que dentro de estos términos teníamos monomios y ya hemos visto cuáles eran. Aquellos términos que contienen variables con solo números enteros no negativos como exponentes. Luego hemos visto cuál es el grado de un monomio. Y hemos visto que es la suma de los exponentes de los factores literales. Y hemos visto que los factores literales corresponden a la parte de las letras o variables. Y no contamos el número, que se llama coeficiente numérico. Bueno, pues sumamos los exponentes de las variables y obtendremos el grado de cada monomio. Si tenemos un monomio con una sola variable, bueno, pues el grado corresponde al exponente de dicha variable. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los polinomios. Bueno, pues nos dice que un polinomio es un monomio
o una suma finita de monomios. Un monomio ya sabemos lo que es y nos está diciendo que también es un polinomio. Pero también un polinomio nos está diciendo que es una suma finita de monomios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a verlo con unos ejemplos. Estas expresiones algebraicas que os estoy mostrando aquí son todo polinomios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un término, pero este término ya sabemos que es un monomio. Bueno, pues como se trata de un monomio y ya sabemos que un monomio es un polinomio, bueno, pues sabemos que este es un polinomio. Y este de aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un término que se está sumando a otro término. Concretamente tenemos un monomio que se está sumando a otro monomio. Bueno, pues eso es una suma finita de monomios. Y como tenemos aquí una suma finita de monomios, porque tenemos dos monomios que se están sumando, entonces tenemos un polinomio. Y nos pasa lo mismo que con los términos, que la suma finita la tenemos que expresar lo más simplificado posible. Estos de aquí, estos términos ya no se pueden sumar más. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se suman los polinomios, pero aquí vemos que estos monomios no se pueden sumar más. Entonces se representa de esta manera, con una suma, al igual que esto es una multiplicación. Ahora, ¿qué tenemos aquí realmente? Bueno, pues aquí también tenemos un polinomio, porque se trata de una suma finita de monomios. Ahora bien, ¿por qué digo que se trata de una suma finita de monomios si aquí tenemos una resta? Bueno, pues cuando veamos en el siguiente vídeo la suma y la resta de los polinomios, bueno, pues vamos a ver que restar es lo mismo que sumar lo opuesto. Y sumar lo opuesto ya sabemos que es 7 elevado a la 4 más sumar lo opuesto, es decir, menos 6 por x elevado a la 3. Bueno, pues esto es sumar lo opuesto. Entonces, una resta se le considera como una suma, porque es sumar lo opuesto. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí, una suma finita de monomios. Entonces tenemos un polinomio. Esto de aquí, como digo, es un polinomio. Esto de aquí, ¿qué es? Pues también es un polinomio, porque tenemos una suma finita de monomios. Porque aquí lo tenemos, aquí tenemos un monomio que se está sumando a otro monomio que está sumándose a otro monomio. Ahora bien, ¿por qué digo que el 4 es un monomio, como estoy indicando aquí? Esto es un polinomio realmente. ¿Y por qué? Porque es un término. Un término, ya sabemos que es una multiplicación de números por letras. Bueno, pues aquí es como si tuviésemos por x elevado a la 0. Ya sabemos que x elevado a la 0 es 1 y 14 por 1 es 14. Bueno, pues aquí tenemos la multiplicación de números por letras, es decir, un término. Además, como exponente, la variable tiene el 0, es decir, un número entero no negativo. Entonces podemos sacar en claro que este también es un monomio. Y como se trata de un monomio, se trata de un polinomio. Entonces por eso he dicho que aquí tenemos una suma finita de monomios, porque el 1 también es un monomio. Y aquí nos pasa lo mismo, aquí tenemos una suma finita de monomios. Entonces se trata de polinomios. Y este de aquí también es un polinomio. Aunque ya sabemos que es una resta, sabemos que la resta es sumar lo opuesto. Entonces se trata de una suma finita de monomios. Este monomio se está sumando, o mejor dicho, se está restando a este de aquí. Y ya os he explicado por qué este de aquí es un polinomio. Bueno, pues vamos a hablar ahora del grado de los polinomios. Bueno, pues ya sabemos cómo obtener el grado de los monomios. ¿Cómo obtenemos nosotros el grado de los polinomios? Bueno, pues el grado de este polinomio ya sabemos cuál es, porque se trata de un monomio y ya sabemos cómo obtener el grado del monomio. Además, solo tenemos una sola variable, entonces nos tenemos que quedar con su exponente. Ya sabemos que el grado de este monomio es el 2, y como este monomio es un polinomio, bueno, pues el grado de este polinomio es 2. Ahora, ¿cuál es el grado de este polinomio? Aquí tenemos dos monomios o dos términos que se están sumando. ¿Cuál es el grado de este polinomio? Bueno, pues nos tenemos que quedar con el término que mayor grado tenga. Es decir, ¿cuál es el grado de este término? Ya sabemos que tenemos que sumar los exponentes de las variables, es decir, 2 más 1 es 3. Este es el grado de este monomio. ¿Y cuál es el grado de este monomio? Es 1. Bueno, pues nos quedamos con 1. Ahora, ¿cuál es el grado del polinomio? Bueno, pues nos tenemos que quedar con el grado del término que mayor grado tenga, es decir, con el 3. Entonces podemos sacar en claro que el grado de este polinomio es 3. Ahora, ¿cuál es el grado de este polinomio? Bueno, pues os acabo de decir que nos tenemos que quedar con el término que mayor grado tenga. Bueno, pues tenemos que obtener el grado de cada término. ¿Cuál es el grado de este término? Es el 4, porque solo tenemos una variable. Bueno, pues nos quedamos con su exponente. Y lo mismo nos pasa con los demás términos o monomios. Bueno, pues nos quedamos con el exponente, es decir, el grado de este monomio es 3, el de este de aquí es 2, el de aquí es 1 y el de aquí es 0. ¿Por qué
el grado de este monomio es 0? Porque recordar que esto es como si lo tuviésemos multiplicando por x elevado a la 0. ¿Y cuál es el grado de este monomio? Sabemos que nos tenemos que quedar con el exponente porque solo tenemos una variable. Nos quedamos con el 0. Bueno, pues ya sabemos que el grado de un número es el 0. Ahora, ¿cuál es el grado de este polinomio? Bueno, pues nos tenemos que quedar con el término que mayor grado tenga. Y ya sabemos que es este porque es 4. Bueno, pues nos quedamos con el 4. Entonces podemos sacar en claro que el grado de este polinomio es 4. ¿Cuál es el de este de aquí? Bueno, pues como siempre tenemos que saber cuál es el grado de cada término. Bueno, pues sabemos que el grado de este término es 2, el de aquí es 1 y el de aquí es 0. Nos quedamos con el que mayor grado tenga. Y ya sabemos que es este porque es 2. Bueno, pues el grado de este polinomio es el 2. ¿Cuál es el grado de este polinomio? Bueno, pues el de este monomio es 2 y el de este otro es 2. Bueno, pues nos quedamos con el 2. Y ya sabemos que el grado de este polinomio es 2. Y por último, ¿cuál es el grado de este polinomio? Que lo acabamos de ver. Ya sabemos que es 0. Porque nos tenemos que quedar con el exponente de la variable, porque solo tiene una variable y es x elevado a la 0. Porque sabemos que x elevado a 0 es 1 y 14 por 1 es 14. Bueno, pues el grado de este polinomio es 0. Es decir, que ya vemos que el grado de un número es simplemente 0. Bueno, pues antes de acabar con el vídeo, quiero comentaros lo siguiente, que dentro de los polinomios tenemos clasificaciones. Es decir, cuando tenemos un polinomio que tiene dos monomios, bueno, pues estamos hablando de un binomio. Y cuando tenemos un polinomio que tiene tres monomios, como este de aquí, estamos hablando de un trinomio. Bueno, pues lo de los monomios y los trinomios se emplea muchísimo y lo vamos a ver en vídeos posteriores. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se suman y cómo se restan los polinomios. ¡Hasta la siguiente!